Buenas noches, profesor. Mi nombre es Álvaro Narváez. Esta es la tarea número 4 referente al flujo de efectivos. Antes de pasar al ejercicio, me gustaría revisar rápidamente algunos conceptos que considero importantes se debería tomar en cuenta siempre al desarrollar un flujo de efectivos. Como primer paso, el flujo de efectivos, queríamos revisar cuál es la definición de un flujo de efectivos. El estado de flujo de efectivo es aquel que muestra la situación y movimientos del dinero. ¿Cuáles son sus objetivos? Los objetivos del flujo de efectivo es mostrar en qué se ha invertido el dinero. Uno, medir el rendimiento del dinero. 2. Medir la gestión de los administradores del dinero. Como ustedes saben, el dinero es el recurso más importante de la compañía y es importante siempre tenerlo a la vista. ¿Para qué nos sirve el flujo de efectivos? El flujo de efectivos, he querido dividir esta parte en dos puntos específicamente, uno en los beneficios del flujo de efectivo y otro en las razones. Dentro de los beneficios del flujo de efectivos tenemos conocer de dónde provienen los ingresos del dinero a la empresa, evaluar el porqué los aumentos o disminuciones del dinero, determinar el nivel de liquidez y solvencia y proyectar viabilidad a corto y mediano plazo de la empresa. Dentro de las razones por las cuales debemos siempre generar un flujo de efectivo son las siguientes. Mostrar la capacidad que tiene la empresa para generar dinero, para saber el estado actual del dinero, para determinar si se ha manejado diligentemente el dinero y sobre todo tener el control absoluto del dinero. Estas son las razones más importantes por las cuales todas las empresas deben generar un flujo de efectivo. Para la generación del flujo de efectivo necesitamos varios recursos. Dentro de ellos están el estado de situación financiera al inicio del periodo, el estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultados del periodo que vamos a elaborar el estado y la nota de los estados financieros. Para la elaboración del flujo de efectivo tenemos dos tipos de métodos, el método directo y el indirecto. El método directo presenta los movimientos del efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento agrupados en categorías principales de cobros y pagos. El método indirecto presenta los movimientos del dinero por actividad de operación a partir del ajuste a la ganancia o a la pérdida del periodo. Aquí, a diferencia de lo que es el método directo, incluimos un ajuste, como dice en su concepto, a la pérdida o a la ganancia del, del ejercicio en el balance de resultados. Cuando realizamos ya la elaboración del flujo de efectivos y revisamos un ejercicio, en este caso el de la tarea específicamente, vamos a revisar un poco más a detalle cómo fue la elaboración, pero lo que se quería recalcar aquí es que el paso número uno siempre es revisar la desviación que tenemos de las cuentas y posteriormente a esto generar ya el estado de flujo de efectivos con el conocimiento de qué cuentas van en entradas y salidas. En este momento no vamos a ver a detalle porque esto quiero que lo revisemos en la elaboración del ejercicio en sí. Esta es una pequeña introducción con los conceptos principales del flujo de efectivo para que cuando revisemos el ejercicio de la tarea tengamos el conocimiento general de qué es un flujo de efectivo, para qué nos sirve, cuáles son los recursos que necesitamos para su elaboración, cuáles son los tipos de métodos que tenemos para definir el flujo de efectivo. Bien, ahora sí pasemos a la revisión de la tarea número 4 y del ejercicio que nos fue asignado. Como primer punto y como les mencioné anteriormente, dentro de los recursos que necesitamos nosotros para la elaboración está el balance comparativo del estado de situación financiera con los saldos al inicio de un periodo y con los saldos, perdón, con los saldos finales de un periodo y con los saldos iniciales al final del otro periodo. Tenemos los datos del estado de resultados dentro del periodo que vamos a analizar. Tenemos adicionalmente, el tercer punto, que es considerado uno de los más importantes, son las notas adicionales. Las notas adicionales están sobre todos los estados financieros y son notas aclaratorias que nos permiten conocer algún detalle en el cual debamos poner 100% atención para que el resultado nos cuadre.
Perfecto. Una vez que tengamos todos estos recursos para su elaboración, el primer paso es determinar la desviación. ¿Qué es la desviación? La desviación únicamente es una diferencia simple entre lo que tenemos al inicio del periodo y al final del periodo. Con esto nosotros vamos a poder determinar qué cuentas son de uso y qué cuentas son de fuente. O en otras palabras, podemos llegar a determinar qué cuentas nos han generado entrada de dinero y qué cuentas nos han generado salida de dinero. Entonces, bien, recapitulando, tenemos el estado de situación financiera con los saldos al final y al inicio del periodo. El primer paso es determinar la desviación que tenemos en esta columna de acá. Posteriormente a eso, un dato importante que debemos tomar en cuenta es que aquí, eh, como ustedes pueden ver en caja general, tuvimos al inicio del periodo $300, al final otros 300, es decir, la desviación queda en cero. Y lo que tenemos aquí como dato curioso y como dato muy importante a considerar en la elaboración del estado de flujo de efectivos es que este valor de aquí de bancos, que es la principal cuenta donde tenemos el dinero de la compañía, debe ser este el mismo resultado que tengamos nosotros en cualquiera de los dos métodos que generamos de flujo de efectivo. Con eso vamos a saber si el ejercicio está correcto o no. Una vez que tenemos ya las desviaciones, vamos a revisar todas las cuentas que en este caso corresponden a salida de dinero. Tenemos, por ejemplo, el inventario de materiales, tenemos inventarios de producto terminado, tenemos el IVA en compras del 14%, tenemos los documentos por pagar, tenemos los costos producidos, costos de producción, que fueron los costos que invertimos en generar este valor de ventas, que también nos genera una salida de dinero. Tenemos los gastos que tuvimos en ventas y los gastos administrativos. Todas estas cuentas están catalogadas como cuentas que generan una salida de efectivo. El resto de cuentas son cuentas que nos generaron una entrada, perdón, de dinero, por los cuales van a estar categorizadas en el método directo que vamos a revisar en este caso para la elaboración del flujo de efectivos. Es muy importante considerar y revisar la información que tenemos sobre qué cuentas pertenecen a uso y cuáles son de fuente, porque incluso cuando tengamos un signo negativo en la desviación, mediante este signo nosotros vamos a poder determinar si la cuenta es considerada como entrada o como salida. Perfecto. Posteriormente que tenemos determinado ya la desviación y determinamos qué cuentas nos generan entrada y cuál es salida de dinero, vamos al método directo. Aquí en el método directo lo que tenemos es empresa examen comprensivo, estado de flujos de efectivo para el periodo que estamos analizando. Dentro de la catalogación de las cuentas, como les había mencionado, tenemos el efectivo recibido por clientes, que es de entrada de dinero y es por pagar, y a continuación todas las que determinamos nosotros que fueron entrada de dinero, lo cual nos da un valor de 34.198,52. En las salidas de dinero tenemos todas las que acabamos de revisar en la página anterior con una observación. El costo de ventas tenemos que restarle la depreciación, que fue un dato que nos aportó las notas adicionales. Aquí tenemos el resultado de esta diferencia que nos da 17.000, y en las salidas, cuando revisamos el total, tenemos 45.064,38. Es decir, tuvimos que, como les mencionaba anteriormente, este valor es igual al que teníamos en el movimiento de bancos. Con eso podemos decir que el ejercicio está cuadrado. Como conclusión, el estado de flujo de efectivos maneja el recurso más importante de la compañía y, como les recapitulaba en la introducción, su importancia, tan importante recurso. Espero que les haya gustado la presentación. Eso es todo. Muchas gracias.